Ya está junto a nosotros el politólogo Pedro Oscar Riveros, que gentilmente se ha acercado a los estudios del canal para hablar del panorama político de nuestro país. ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme. Bueno, primer día de la presidencia de Javier Milei, podríamos decir, primer lunes, después de todo lo que ocurrió en la jornada de ayer. ¿Cómo has observado todo lo que se ha dado hasta ahora? Bueno, sigue siendo una incógnita acerca de exactamente qué va a suceder, por cuanto que lo que tenemos son distintas expresiones que anuncian, obviamente, un programa de ajuste, pero puntualmente no sabemos exactamente en qué consiste, porque no están expuestas todas las medidas. Si tomamos en cuenta lo que él dijo ayer en el discurso que dio al momento de haber asumido, que no son ese discurso, ¿no? Y tiene distintos aspectos. Un aspecto que es la mirada histórica que tiene el liberalismo que él representa, que por supuesto nosotros no coincidimos para nada, desde el punto de vista de las ciencias sociales, políticas y económicas. Argentina, la mayoría de la teoría, de la doctrina y de la filosofía no coincide con esa mirada de que Argentina fue un país potencia, de que el liberalismo del siglo XIX lo convirtió al país en un lugar paradisíaco prácticamente para vivir. Esos son interpretaciones, son narraciones, son relatos de una ideología determinada que pretende defender un modo de ser del Estado argentino, que por supuesto tuvo algunos logros importantes que no necesariamente fueron producto del liberalismo, sino que fueron logros, consecuencias de diversas ideas, porque hubieron ideas proteccionistas, hubieron ideas federalistas que no tienen nada que ver con el liberalismo, tienen que ver con el régimen político, hubieron ideas del liberalismo político que no son necesariamente las ideas del liberalismo económico, y se llevaron a cabo ideas institucionales y jurídicas que fueron las reclamadas por el pueblo argentino. Después hay otro componente del discurso que tiene que ver con cuestiones de la lectura de la economía argentina. También allí hay un error de diagnóstico. El que diga que tiene plantado hoy la Argentina un porcentaje de inflación de alrededor del 15.000%, es una lectura muy superficial, muy poco fundada teóricamente, y que lo que está haciendo es creando las condiciones para que se justifiquen las medidas de ajuste que en el tercer apartado, si bien no las desarrolla minuciosamente, advierte que lo va a hacer, y sobre todo advierte lo relativo al sufrimiento que va a tener el pueblo con estas medidas, lo cual es absolutamente pesimista, digamos, como discurso de un presidente que se inicia en un gobierno y que se pretende ser popular por el 55% de los votos que ha obtenido. Ahora, muy sorprendente, destacado también en las redes sociales, esta situación de los aplausos en momentos en los cuales el discurso estaba apuntado a lo mal que la iban a pasar, por ejemplo, quienes estaban ahí victoriando al nuevo presidente. Sí, lo que pasa es que el apoyo no necesariamente está sustentado en aspectos cognitivos, aspectos de la racionalidad, del conocimiento técnico de las medidas. El apoyo es a la persona, a los valores generales que esa persona representa, y en este caso a un presidente que recién empieza. En la medida que se vayan instrumentando las medidas económicas, si esas medidas son erróneas, van a impactar necesariamente en el cuerpo de los votantes, y allí va a cambiar la relación de apoyo que pueda llegar a tener ese mismo ciudadano que lo aplaudió el día de la elección. Eso ocurre con todos los gobiernos. Alberto Fernández también tuvo un alto apoyo al principio y después terminó con muy bajos niveles de credibilidad y de imagen positiva. Y así lo propio ocurrió con Macri en su momento. De manera que podríamos decir que no es
indicador concreto, ni de que la gente no entienda la política, ni nada de eso, sino que apoyan a alguien que creen que tiene la voluntad, la vocación, la honestidad, la capacidad intelectual para resolver los problemas, y le dan un crédito. Luego, bueno, ese crédito se va agotando en el devenir del tiempo, en la medida que esas respuestas no sean adecuadas a las necesidades de la gente, ¿no? Una decisión que fue muy importante, no hablar en la Asamblea Legislativa, quizás es una estrategia para evitar algún tipo de confrontación en términos de quizás algunos gritos que puedan surgir, o por qué crees que fue así, y si es un movimiento conveniente para el nuevo presidente. Tiene que ver con varios aspectos. En primer lugar, me parece que tiene que ver con lo ideológico. Este tipo de variantes políticas se inscribe en lo que se denomina el populismo de derecha. Es decir, que si bien por un lado se puede decir que es libertario, por cuanto que propicia el anarquismo económico, por el otro lado se puede decir que es liberal porque propicia la idea de la libertad así en abstracto como algo absoluto, sin límites de ninguna naturaleza, y por el otro lado es populista por cuanto que se sustenta en la idea de que su base de legitimación solamente deriva de las instancias inmediatas del pueblo y no de las instancias institucionalizadas de la representación política, como son los medios de comunicación, como son los partidos políticos, como son las clases dirigenciales. De hecho, la crítica todo el tiempo a la clase dirigente política argentina y a la política argentina como algo negativo, que lo califica de casta, claro, que ahí fue lo que tan fuerte ha tenido. Y en alguna medida ese discurso hoy en esta cultura tiene éxito. De hecho, él ha ganado con el 55% de los votos, 56%, y además tiene éxito porque hay mucha gente que cree en ese proyecto. Bueno, esperemos que lo demuestre en el devenir del tiempo, en el ejercicio, de si ese proyecto tiene o no capacidad para ser realizado y lograr los resultados que la sociedad espera. Desde nuestro punto de vista, como decía, de la ciencia política, desde la teoría que está comprobada históricamente, tiene altas probabilidades de provocar consecuencias muy negativas. Muy bien, habrá que esperar, como se suele decir. Por supuesto, todavía con la vamos a incertidumbre esperar que y planteaste. vamos a acompañar este proceso en todas sus consecuencias.